¿Cómo están, estimados y estimadas? Hoy les hablaré de la enfermedad cerebrovascular. Es la tercera causa de mortalidad a nivel mundial, después de seguir a la cardiovascular y cáncer respectivamente en primer y segundo lugar. Primer productor de discapacidad a nivel mundial con tendencia a aumentar en el tiempo. Definición importante. ACV, accidente cerebrovascular, es un déficit neurológico que, con la excepción de la hemorragia subaracnoidea, es focal, de inicio en pocas horas o días, no convulsivo, de más de 24 horas de duración, cuya causa es patología vascular. Sinónimos: accidente vascular encefálico, enfermedad cerebrovascular aguda, infarto cerebrovascular. Otro término así que es isquemia transitoria cerebral, que es un síndrome clínico de pérdida aguda de la función cerebral o visión monocular que dura menos de 24 horas sin evidencia de isquemia aguda. También tenemos la definición de ataque cerebrovascular. Corresponde a un síndrome clínico de rápida o brusca aparición de un déficit neurológico focal no convulsivo de más de 24 horas de evolución. También está el término de infarto cerebral arterial, que corresponde al infarto cerebral, ¿no es cierto?, que es la necrosis neuronal y glial debido a la falta de irrigación cerebral provocada por la obstrucción de una arteria. También se le denomina stroke, en inglés accidente vascular encefálico, ictus o apoplejía. El ataque isquémico transitorio es un episodio breve de disfunción neurológica causado por isquemia focal cerebral o retiniana, con síntomas clínicos típicos de duración menor a una hora y sin evidencia de infarto agudo. Factores de riesgo. La edad es mayor en personas que superan los 55 años de edad. Hipertensión arterial crónica, ¿no es cierto?, tiene una relación más estrecha con los accidentes cerebrovasculares que con la cardiopatía isquémica. A diferencia de la cardiopatía, no hay una relación cabal con los niveles plasmáticos de colesterol. Influyen factores de riesgo vasculares como son el cigarrillo, la diabetes mellitus y la obesidad, y fuentes cardioembólicas como la arritmia completa por FA, fibrilación auricular, valvulopatía o un foramen oval permeable. Clasificación desde un punto de vista fisiopatológico a los accidentes cerebrovasculares los clasificamos como isquémico, que es el gran grupo, alrededor de casi el 70%, ¿no es cierto? Y el hemorrágico alrededor del 30% según la casuística. Dentro de los isquémicos el mayor porcentaje son los cardioembólicos, en este caso con un 33,5%, seguido por los infartos lacunares con un 12,5% y los aterotrombóticos con un 4,4%. Dentro de los accidentes cerebrales vasculares hemorrágicos, en primer lugar están los intraparenquimatosos, la hemorragia dentro de la masa encefálica, con un 28% del total, y la hemorragia subaracnoidea, corresponden a un 3,3% de los accidentes cerebrovasculares. ¿Ok? Y hay un porcentaje que no tiene etiología específica dentro del estudio que se hizo. Recordar un poquito de anatomía, que es importante. La irrigación del cerebro está dada por dos fuentes totalmente diferentes. Una es el territorio vertebrovascular, que viene dado por la arteria vertebral derecha e izquierda, que provienen de la arteria subclavia correspondiente derecha e izquierda, que a su vez esta arteria, una vez que nace, se dirige hacia posterior, hacia la columna, siguiendo por el foramen transverso. Sube por el foramen transverso de la columna cervical hasta llegar al agujero magno. Atraviesa el agujero magno y a nivel del tronco encéfalo se va a unir con la arteria vertebral contralateral para formar la arteria basilar o tronco basilar, que va a dar irrigación local, ¿no es cierto? Arterias pontinas para el puente, arteria cerebelosa inferior anterior, la arteria cerebelosa superior, y como arteria terminal da la arteria cerebral posterior, que es esta, ¿se fijan? Del territorio vertebrovascular, como les decía. Y la otra fuente de irrigación del cerebro
y está dada por la arteria carótida interna, ¿no es cierto?, que proviene de la aorta. Aquí la arteria carótida interna, inmediatamente cuando ingresa a la base cráneo, da una rama importante que es la arteria oftálmica, la cual se dirige por el conducto óptico hacia el interior de la órbita para irrigar la retina, que es importante en los accidentes vasculares. Y da dos ramas terminales, una es la arteria cerebral anterior, que se dirige hacia el anterior, ¿no es cierto?, para seguir por la cara interna de cada uno de los hemisferios cerebrales, ¿no es cierto?, para irrigar esa zona y parte de la corteza de la cara externa, que vamos a ver en otras imágenes. Se van a anastomosar con la contralateral, ¿no es cierto?, a través de la arteria comunicante anterior, de tal forma que las arterias comunicantes anterior están anastomosando, uniendo la irrigación de las carótidas de ambos lados. Y la otra rama terminal de la arteria carótida interna es la arteria cerebral media, que es la continuación prácticamente de la arteria carótida interna. Y el territorio carotídeo se va a anastomosar a través de la arteria comunicante posterior con las arterias cerebrales. De esta manera se genera un polígono arterial importante en la base del cráneo que va a disminuir, ¿no es cierto?, los tamaños de los accidentes cerebrovasculares por esta circulación colateral por territorios diferentes. Por posterior, el territorio vértebro-basilar y por anterior con el territorio contralateral de la carótida interna. Arteria cerebral anterior, aquí estamos viendo en colores la ramificación por la cara externa del hemisferio cerebral derecho en este caso. Fíjense cómo va a dar la irrigación del polo frontal, parte del área motora, ¿no es cierto? Este es la cisura central, que por delante está el área motora primaria, ¿no es cierto?, que pertenece al lóbulo frontal, que es irrigado por la arteria cerebral anterior, en este caso, y parte de la región posterior que corresponde al área somatosensorial en esta zona, ¿ok? De tal forma que esta zona corresponde para los músculos motor y sensitivos a la parte del tronco y de extremidades inferiores en esta zona, ¿ok? El territorio de la cerebral media, que es importante, fíjense la cerebral media que da toda la irrigación de toda esta zona en extensión. Aquí estamos viendo la cerebral media, la rama lentículo estriada, que van a dar irrigación a los núcleos de la base, que es importante. Aquí van a ocurrir los infartos pequeños, lacunares, correspondientes a crisis hipertensiva, cuadro hipertensivo, ¿okay?, que va causando demencia en los pacientes. Y aquí estamos viendo las ramas terminales que se van por la superficie para irrigar la cara externa de la parte del lóbulo frontal por delante de la cisura central y del lóbulo parietal por detrás de la cisura central y parte del lóbulo temporal. ¿Se fijan? De tal forma que va a dar la irrigación para el área motora que corresponde a la cabeza del homúnculo motor, las extremidades superiores y parte del tronco. Lo mismo pasa con la parte sensitiva, la cabeza, las manos, extremidades superiores y parte del tronco. ¿Ok? Y el área motora, ¿cierto?, de Broca, el área Wernicke, de la comprensión del lenguaje hablado y la comprensión del lenguaje en el área de Wernicke. ¿Ok? Y acá estamos viendo parte de la irrigación de la arteria cerebral posterior. ¿Se fijan? Irrigando parte del polo por la cara inferior del polo temporal, ¿no es cierto? Sigue hacia posterior y va a dar la irrigación de la región occipital, donde está el área visual primaria y secundaria, ¿ok? Y por supuesto, irrigación hacia el cerebelo, este órgano noble que es encargado del tono muscular, de la coordinación de movimientos complejos y del equilibrio. Por tanto, hay que entender que los accidentes vasculares que comprometan cada una de estas diferentes arterias van a dar las manifestaciones correspondientes a la clínica motora y sensitiva de su inervación. Arteria cerebral media, nuevamente, se fijan lo extenso que es un infarto que comprometa esta arteria. Esto en general no ocurre debido a que reciben sangre de los territorios colaterales, en este caso de la cerebral posterior en esta zona y de la cerebral anterior en toda esta zona, de tal forma que el infarto va a ser más pequeño en extensión si es que se produce. ¿Ok? Y aquí está lo que les decía de los músculos motor y sensitivo. Este es un corte transversal de la corteza motora, ¿cierto?
Esta es la cara interna, esta es la cara externa. Fíjense, aquí estamos viendo parte del lóbulo temporal, parte del lóbulo frontal, ¿se fijan? Y el homúnculo motor nos indica que está en posición invertida el cuerpo representado en esta corteza, con la cabeza hacia caudal, las extremidades superiores en esta zona, parte del tronco y las extremidades inferiores hacia la zona medial, mirando el hemisferio, ¿no es cierto?, de contralateral. Lo mismo pasa con la parte sensitiva, ¿no es cierto? Aquí está el surco interhemisférico que separa los dos hemisferios cerebrales, tanto el derecho como el izquierdo, ¿no es cierto? Tenemos que la cabeza, las manos, las extremidades superiores están en la cara externa de esta zona caudal, el tronco hacia superior y las piernas y extremidades inferiores en la parte superior de la corteza parietal en esta zona y parte de la cara interna interhemisférica para las extremidades inferiores. ¿Ok? Accidente cerebrovascular isquémico. Un accidente cerebrovascular isquémico resulta de un bloqueo de un vaso sanguíneo que interrumpe el suministro de oxígeno a la célula, provocando su muerte. La gravedad y la magnitud de las consecuencias depende del lugar en que ha ocurrido el bloqueo en el cerebro y de cuán grande ha sido el daño. Hay factores que interfieren en la producción del infarto cerebral y en su extensión, modificando el tiempo de aparición de la isquemia, y son la rapidez con que se produce la obstrucción. Si es gradual, da tiempo para que se abran las colaterales. La hipotensión arterial actúa negativamente para que se abran las colaterales. La hipoxia e hipercapnia tienen efectos dañinos. Anomalía anatómica en la circulación cerebral puede ser deleteria al momento de sufrir un infarto. Obstrucciones vasculares previas, alteraciones en la osmolaridad de la sangre, etcétera, van a interferir, ¿no es cierto?, en la producción del infarto cerebral. El infarto cerebral arterial, tenemos en este caso los infartos lacunares, los infartos aterotrombóticos, ¿cierto?, infarto embólico e indeterminado. Dentro de los trombóticos están los asociados a las placas ateromas. En este caso, las placas ateromas se ubican preferentemente en la arteria extracraneana. Su ubicación más frecuente es la arteria carótida interna, inmediatamente distal a la bifurcación. La trombosis se produce al ocurrir el accidente de placa. Se forma un trombo blanco, formado principalmente de plaqueta, el cual puede crecer para ocluir la arteria o embolizar a una arteria distal, embolía arterio-arterial. Infartos lacunares. Los infartos lacunares corresponden a un síndrome. La patogenia es la oclusión de una arteria penetrante por una placa de ateroma en el lumen de la arteria madre o lipohialinosis en el mismo lumen del vaso penetrante. Al ser vasos pequeños y tener una circulación terminal, es decir, su territorio irrigal no tiene colaterales, se produce un infarto pequeño de hasta 15 milímetros de diámetro. Clínicamente podemos definir infarto lacunar a las siguientes 5 síndromes. Hemiparesia motora pura, la más frecuente, en la cual se compromete un lado del cuerpo, ¿no es cierto?, por la parte motora, una parálisis parcial. También puede manifestarse como una hemihipoestesia pura, que afecta a un solo lado del cuerpo, pero desde el punto de vista de la sensibilidad. También puede presentarse como una hemiparesia y hemihipoestesia en el mismo paciente, en un solo lado. También puede presentar ataxia y hemiparesia y disartria y mano torpe. La ubicación del infarto frecuentemente estará en el brazo posterior de la cápsula interna o en la base del puente. En la etiopatogenia de los infartos lacunares juega un papel fundamental la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Están los infartos cuya etiología desconocemos. A pesar de un buen estudio etiológico del infarto cerebral, existe un porcentaje en que no se logra conocer cuál es su causa. En los últimos años, este porcentaje ha disminuido debido a la pesquisa de causas poco frecuentes de infarto, como son la trombofilia y etiologías poco frecuentes. Infartos embólicos. La embolía encefálica corresponde a un trombo rojo, producto de la activación de la cascada de la coagulación sanguínea, o a uno blanco, que formado en un lugar proximal viaja por el torrente sanguíneo
hasta impactarse en una arteria intracraneal. La fuente embólica más frecuente son el corazón, las arterias aorta y la carótida interna. La causa más frecuente de embolía cerebral es la arritmia completa por fibrilación auricular. Etiopatogenia, principalmente tromboembólica y aterotrombótica. La aterotrombosis con placas de ateroma en la íntima de las arterias de tamaño mediano a grande, sobre todo en bifurcaciones de las arterias carótidas, de las arterias vertebrales, del tronco basilar y de la arteria cerebral media. Oclusión de arterias perforantes, base de los infartos lacunares y lesiones isquémicas subcorticales. Oclusión de las arterias perforantes por arteriosclerosis hipertensiva, lipohialinosis, microateroma y microembolía de origen arterial y cardíaco. Las tromboembólicas, oclusión del vaso por el émbolo de origen variable, trombo rojo, que es activado por la cascada de la coagulación, el trombo blanco por la agregación plaquetaria, la principal fuente de embolía es el corazón, la fibrilación auricular crónica es la causa más prevalente de embolía de origen cardíaco. Riesgo 7 veces mayor de embolía cerebral. También está el foramen oval permeable, que se asocia a mayor riesgo embólico. Cuanto mayor sea el foramen oval permeable, mayor es el riesgo de embolía paradójica. Causas de embolía de origen cardíaco. Aquí agrupamos a las causas de origen cardíaco. Tenemos a los infartos agudos miocardio, en los cuales se produce una estasis, una detención, ¿no es cierto?, de la sangre por este infarto, de tal forma que se pueden producir trombos, los cuales posteriormente pueden viajar hacia territorios cerebrales. Lesiones valvulares, como la estenosis mitral reumática, la endocarditis infecciosa que afecta a las válvulas, la estenosis aórtica calcificada, calcificación del anillo de la mitral, prolapso de la mitral postinfarto, por ejemplo, todo lo cual va a llevar a estasia de sangre dentro del corazón y la formación de trombos, los cuales pueden migrar hacia territorio cerebral. Alteraciones del ritmo. La fibrilación auricular crónica o paroxística son la causa más frecuente, como dijimos hace un rato. La enfermedad del nodo sinusal, del marcapaso principal, que produce una bradicardia severa. La cardiomiopatía dilatada con insuficiencia cardíaca es otra causa importante de embolía hacia el sistema arterial cerebral. Mixoma u otros tumores de aurícula. Prótesis valvulares, prótesis metálicas, que producen mucha embolía, ¿no es cierto? Y tienen que estar con profilaxis, con anticoagulantes de por vida todos los pacientes. Defectos septales, aneurisma del septo interauricular o un foramen oval permeable. Todo esto va a llevar a que sean fuente embólica importante hacia el territorio cerebral, de tal forma que estos pacientes, una vez diagnosticados, quedarán con anticoagulantes de por vida, hasta resolver el problema si es que tiene solución. Infarto lacunar, infartos pequeños, como dijimos, de localización profunda a nivel de los núcleos lentículo estriado, en la masa encefálica, en los ganglios basales. A la tomografía axial computarizada son de un tamaño hasta 15 milímetros. La laguna es una cavidad en el cerebro producto de un pequeño infarto. La hipertensión es el principal factor de riesgo. Existía la hipótesis de que la asociación de hipertensión y enfermedad de pequeños vasos provoca infarto isquémico profundo. Sin embargo, un 35% de los pacientes con laguna no padecen hipertensión arterial. Aquí tenemos un infarto lagunar, este es un corte de cerebro, un corte transversal, ¿no es cierto? Aquí están los núcleos de la base, aquí estamos viendo un infarto lacunar en esta zona. ¿Fijan? Otro infarto intraparenquimatoso, un poquito más extenso, ¿no es cierto?, a nivel de los ganglios basales, a nivel del cerebro, y por supuesto de un infarto intraparenquimatoso de mayor extensión. Territorios de infarto, manifestaciones clínicas. Cuando son territorios de las carótidas, el cuadro clínico va a involucrar el compromiso de la arteria cerebral media y de la cerebral anterior, presentando hemiplegia, parálisis de un solo lado del cuerpo directa
y una M, hipoestesia contralaterales, afasia, ¿no es cierto? Si se presenta en el hemisferio dominante, a veces hemianopsia, problemas visuales, arteria oftálmica, produce ceguera monoocular en los pacientes, arteria cerebral anterior, si hay compromiso de este territorio, como estamos viendo acá, ¿no es cierto? Cerebral anterior, van a ver una parálisis parcial contralateral con predominio en la extremidad inferior. Se recuerdan que en esta zona está la extremidad inferior, el brazo y la cara están en esta región, que es territorio de la cerebral media. Por lo tanto, el predominio es de la pierna sobre el brazo y la cara. Presenta un déficit sensitivo contralateral, además, con desviación ocular hacia el lado de la lesión. Puede presentar incontinencia, bradiquinesia, mutismo aquinético y abulia en el paciente. Territorio de la arteria cerebral media, la cual irriga el área motora principal, 4 de Brodmann, y el área de asociación motora, área 6 de Brodmann. Por lo tanto, va a afectar centros para la mirada conjugada lateral, el área de Broca, el área de la articulación del lenguaje va a ser afectada, el área 44 de Broca. Corteza y sustancia blanca del lóbulo parietal correspondiente, ¿no es cierto?, a la irrigación de la arteria cerebral media, parte lateral y superior del lóbulo temporal y la ínsula, área sensitiva de Pernicke, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, ramas perforantes que pueden afectar núcleos cerebrales, ¿no es cierto?, núcleos de la base, como el putamen, la cabeza y cuerpo del núcleo caudado, la parte externa del globo pálido y el brazo posterior de la cápsula interna y corona radiada, por donde van bajando, ¿no es cierto?, los axones provenientes de esta zona hacia territorios caudales. Presentando en este caso, se fijan acá, el territorio de la cerebral media, el área motora primaria, secundaria, el área sensitiva por detrás de la cisura central o sucocentral, esta área sensitiva, lóbulo parietal, lóbulo frontal, lóbulo temporal. En esta zona se ubica el área de Wernicke, de la comprensión del lenguaje. Entonces acá tenemos la distribución de la irrigación de la arteria cerebral media, ¿se fijan? Esta es la extensión del infarto, que sería hipotéticamente si se afectara a nivel troncal la arteria cerebral media. Y por eso que la hemiplegia es contralateral, del lado opuesto, ¿no es cierto? Que afecta con predominio la cara y brazo. Cara y brazo están en esta zona por sobre la pierna, ¿no es cierto? Que la pierna, que es territorio de la cerebral anterior. Todo esto es cerebral anterior. ¿Se fijan? Hasta acá. Déficit sensitivo contralateral. Afasia, si afecta al hemisferio izquierdo. Hemianopsia, desviación oculoencefálica hacia el lado de la lesión. Apraxia, si afecta al hemisferio izquierdo. Por tanto, importante la distribución del territorio de las arterias, en este caso la cerebral media, para entender el compromiso y extensión de los infartos. Les comento que la arteria cerebral media es la prolongación directa de la arteria carótida interna, de tal forma que la mayor cantidad de infartos se deben a compromiso en este territorio. Hemorragia intracerebral, estamos viendo acá en esta imagen un corte coronal, la arteria cerebral media, ¿se fijan? Con las ramas que van siguiendo hacia la periferia, hacia la zona externa de la masa cefálica y media y hacia el lóbulo temporal. Se fija que hay territorio de los núcleos lentículo estriados. Esto corresponde a los famosos infartos lacunares, infartos pequeños que se generan. Hay un infarto un poquito más extenso de la arteria cerebral media, al igual que en la imagen en esta zona, un poco más extenso el infarto que abarca el núcleo del territorio de la cerebral media. Nuevamente, accidente vascular que está involucrando a la arteria cerebral media. ¿Se fijan? Una vista lateral del hemisferio derecho que está mostrando más o menos dónde está afectándose el área motora y sensitiva de ese nivel. ¿Se fijan? Acá el accidente se generó por una placa de ateroma que se fisuró, se lesionó y formó un trombo a nivel de las arterias carótidas. ¿Se fijan? En el nacimiento, en la bifurcación. De tal forma que una vez que se formó el trombo, migró un émbolo y fue a ocluir hacia distal, ¿no es cierto?, ramas de la arteria cerebral media. Acá estamos viendo desde un punto de vista en un corte coronal la extensión de un infarto a nivel de
los núcleos de la base, un infarto hemorrágico. ¿Ok? Dos infartos totalmente diferentes, uno isquémico y el otro hemorrágico, de la misma arteria cerebral media. En esta imagen estamos viendo la distribución, está muy bonita esta imagen normal, ¿no es cierto?, en el cual tenemos un corte coronal de la masa encefálica parcial, estamos viendo el lado derecho e izquierdo, y un corte transversal de los hemisferios cerebrales. Aquí está la representación con el escáner. ¿Ok? En A tenemos el tronco principal de la arteria cerebral media, que es esta. B, rama lentículo estriada de la arteria cerebral media, que son estas otras que corresponden a los famosos infartos lacunares, infartos pequeños. C, rama cortical de la arteria cerebral media, ¿se fijan? Ramas superficiales en estas zonas más distales. Y D, rama cortical de la arteria cerebral anterior, que son estas, en esta zona. ¿Ok? Acá se presenta un caso en el cual hay una oclusión usualmente embólica de la rama cortical de la arteria cerebral media. ¿Se fijan? A nivel más distal de la cerebral media, por lo tanto el infarto es más pequeño, es más superficial. Acá tenemos otro ejemplo de una oclusión usualmente embólica también, pero del tronco principal de la arteria cerebral media. Fíjense que afecta al tronco a este nivel. Por supuesto que el accidente cerebrovascular es de mayor extensión, ¿se fija? Y compromete casi todo el territorio cerebral de la arteria cerebral media. ¿Ok? Aquí estamos viendo el corte transversal, la extensión. ¿Ok? Y acá estamos viendo una oclusión de ramas lenticuloestriadas de la arteria cerebral media, los infartos laculares que hablamos anteriormente. ¿Se fijan? Aquí están. Y los vemos acá también. Acá vemos el infarto en extensión que está afectando a este lado del hemisferio cerebral en escáner, el infarto pequeño en esta zona más periférica, etc. Y aquí estamos viendo la oclusión del tronco principal de la arteria cerebral media, acá, con buenas colaterales desde la arteria cerebral anterior y cerebral posterior. Esto es lo que les decía hace un rato, la importancia de los territorios colindantes, cercanos, que ayuden a que el infarto sea más pequeño. Esto es debido al polígono arterial cerebral o de Willy, que con sus colaterales, que ayudan por la periferia a disminuir la extensión del infarto, un infarto que debiera ser de esta magnitud, termina siendo un infarto más pequeño, afortunadamente debido a estas colaterales redundantes que tiene del territorio de la cerebral, en este caso posterior y anterior. ¿Ok? Arteria cerebral posterior irriga el área visual del polo occipital, esto anterior, polo frontal occipital. Fíjense, aquí está el área visual primaria, área 17, 18, 19 de Brodmann, la área de asociación visual 18, 19. Al tálamo, en la porción inferior, medial y anterior. Oclusión de ramas superficiales va a producir hemianopsia homónima, contralaterales, cuadrantopsia a nivel de la región occipital. El hemisferio dominante puede producir alexia, ¿no es cierto? Anomia, agnosias visuales. Territorio profundo puede producir alteraciones extrapiramidales, como el vaginismo, la hemicoreatetosis, la hemiataxia, alteraciones sensitivas o temblores. Un sector más medial puede producir alteraciones de conciencia, parálisis y miradas verticales, oftalmoplegia o hemiplegia alterna mesencefálica. ¿Ok? Isquemia, entonces, la circulación cerebral posterior, síntomas, vértigo, ataxia de la marcha, paraparesia, diplopia, parestesia, alteraciones visuales, disfagia. Signos nistagmo, parálisis de mirada vertical, oftalmoplegia internuclear, síndrome alterno, paraparesia, hemianopsia y disar. En resumidas cuentas, afectar el territorio de la cerebral posterior va a afectar el área visual primaria y las áreas de asociación correspondientes, produciendo también manifestaciones asociadas al cerebelo, que regula el tono muscular, que regula la coordinación de movimientos complejos conjugados y el equilibrio. Por supuesto que en un solo lado, correspondiente al hemisferio derecho o izquierdo, según el lado comprometido. Fisiopatología de la enfermedad cerebrovascular. Factores predisponentes del infarto cerebral. En primer lugar tenemos la hipoxia, la falta de oxigenación de las neuronas, la hipoglicemia, la falta de azúcar mantenida en las neuronas.
alteraciones del flujo sanguíneo cerebral y la falta de circulación colateral que coopere cuando ocurran problemas de irrigación. El flujo sanguíneo cerebral depende del gradiente de presión de la perfusión sanguínea y también depende de la resistencia vascular. Se determina la presión de perfusión cerebral por la diferencia entre la presión media de las arterias cerebrales y la presión intracraneal y venosa. La regulación del flujo cerebral es independiente de variaciones amplias de la presión de perfusión, gracias a un mecanismo de autorregulación de la circulación cerebral. Intervienen los siguientes factores para ello: factores miógenos, factores bioquímicos, factores neurogénicos, factores peptidérgicos para mantener la estabilidad de la irrigación cerebral. Sin embargo, en situaciones de isquemia cerebral se alteran los mecanismos de autorregulación y de regulación funcional del flujo cerebral. Consecuencia, la presión de perfusión cerebral se hace dependiente de la presión arterial. Fisiopatología, en este caso de la isquemia de la sustancia gris del cerebro, donde están los cuerpos neuronales. Les comento que entre el 15 a 20% del gasto cardíaco, del volumen minuto del corazón, está dirigido al cerebro, la quinta parte de la sangre que bombea el corazón, con un flujo sanguíneo cerebral de 40 a 50 ml por cada 100 gramos de masa encefálica minuto. En el hombre, un flujo inferior a 30 ml por cada 100 gramos de masa encefálica minuto ocasiona síntomas neurológicos. Por debajo de 20 ml por cada 100 gramos de masa encefálica por minuto aparece supresión de la actividad encefalográfica, con cifra de 12 ml por cada 100 gramos de masa encefálica por minuto, existe abolición de los potenciales abocados. Con flujos inferiores a 10 ml por cada 100 gramos de masa encefálica por minuto, se produce despolarización de las membranas celulares. Durante la isquemia, la neurona es incapaz de mantener la polarización de la membrana, lo que produce la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje, de bloqueo de los canales de calcio dependientes de los receptores, todo lo cual trae como consecuencia un incremento de la concentración de calcio intracelular al doble de su valor inicial, lo que ocasiona una brusca despolarización de la membrana. Por lo tanto, alteraciones funcionales aparecen inmediatamente después del comienzo de la isquemia y son únicamente dependientes del flujo, mientras que las alteraciones estructurales, propiamente tal, requieren tiempo y son dependientes del flujo y del tiempo de isquemia. En la zona periférica a la isquemia cerebral, con un flujo por debajo del umbral de isquemia, se originan alteraciones de la actividad funcional de las neuronas, pero con conservación de una actividad metabólica mínima que preserva su integridad estructural durante algún tiempo. Esta zona es la denominada penumbra isquémica en el cuadro de la isquemia cerebral. La importancia del concepto de penumbra isquémica radica en la hipótesis de que las neuronas localizadas en la periferia del infarto que sobreviven al insulto isquémico pueden eventualmente recuperarse cuando mejoren las condiciones hemodinámicas y se restaure el flujo sanguíneo cerebral que permita un aporte normal de glucosa y oxígeno. Ello constituye la base racional del tratamiento del ictus isquémico, del accidente vascular. Esta es la zona de penumbra. Aquí estamos viendo un ejemplo de un compromiso de la arteria cerebral media, ¿no es cierto?, en la cual el epicentro está en la zona central. Esta es la zona que se va a quedar sin irrigación totalmente. Pero hay una zona que se llama penumbra, ¿no es cierto? Una zona que está con baja perfusión, que eventualmente se actúan las colaterales de los territorios de la cerebral anterior, de la cerebral posterior, el infarto puede ser más pequeño. Por lo tanto, esta zona es una zona que se puede salvar finalmente por las grandes anastomosis que se generan, como les dije, de las grandes arterias cerebrales. De tal forma que el infarto debiera ser bastante extenso y más
pero finalmente terminan siendo un infarto más pequeño debido a esta anastomosis que existe en la base del cráneo, correspondiente al polígono arterial de Willy. ¿Ok? Aquí estamos viendo lo que ocurre en primer lugar. Este es un capilar normal, estamos viendo los epitelios capilar, esta es la sangre, los núcleos de las células epiteliales, y acá estamos viendo las prolongaciones de los pies de los astrocitos que están manteniendo la arquitectura de la parte vascular cerebral. Cuando hay una agresión y se mantiene en esta zona, se produce un edema vasogénico. Y el edema vasogénico se debe a que empiezan a ser más incompetentes las uniones entre las células epiteliales de tal forma que permite una salida de plasma del interior del capilar hacia el intersticio. Ese es un edema vasogénico. En cambio, este es un edema citotóxico en el cual va a entrar agua a las células endoteliales, se fijan cómo se edematizan, va a entrar agua a las neuronas colindantes y va a entrar agua a los astrocitos, de tal forma que se genera un gradiente que amenaza, ¿no es cierto?, la estabilidad de las membranas por este edema citotóxico. Por lo tanto, se produce una cascada de daño en la isquemia focal cerebral. En primer lugar, en los primeros minutos hay una excitotoxicidad que va bajando posteriormente. Aparece una depolarización alrededor del infarto, ¿no es cierto? Se produce una gran inflamación que va creciendo, el edema que va produciendo, que puede terminar con la muerte del paciente, ¿no es cierto? Y se va produciendo una apoptosis de célula en el transcurso de la evolución de la isquemia focal cerebral. Por lo tanto, en la isquemia cerebral, la formación de radicales libres de oxígeno puede exceder la capacidad antioxidante de la neurona y ocasionar alteraciones de algunos constituyentes celulares como proteína, ácido nucleico y lípido. Un 50% de la resistencia vascular se debe a los vasos extracerebrales y a los grandes vasos de la base del cerebro, y el otro 50% a las pequeñas arterias que nutren el parénquima cerebral. El cerebro se protege contra la isquemia focal mediante la circulación colateral que hablamos un rato, que constituye un factor adicional de seguridad en la vascularización del cerebro. Las principales anastomosis se sitúan entre las dos arterias carótidas primitivas, entre la arteria carótida externa y la arteria vertebral, entre la arteria carótida externa y la circulación intracraneal a través de la arteria oftálmica, o entre la articulación intracraneal por el polígono de Willy y a través de la anastomosis leptomeningia de Eubner. En los pacientes normotensos, a los pocos segundos de originarse una oclusión vascular aguda, se abren las colaterales. Pocos minutos después se produce una vasodilatación de las colaterales por la acumulación de productos metabólicos y se origina el rellenado retrógrado de la zona ocluida. Posteriormente se produce el desarrollo neovascular en la periferia del territorio de la arteria afectada. Este desarrollo neovascular periisquémico origina en ocasiones las hemorragias características del infarto hemorrágico. Las hemorragias pericapilares en un infarto arterial se producen siempre en la sustancia gris, debido a que presenta un mayor número de capilares, 5 veces más en la sustancia gris que en la blanca. Por la misma razón, las lesiones en la corteza y en los núcleos basales son más frecuentes y extensas que la de la sustancia blanca. Aunque la entrada de calcio sea el factor común de la lesión isquémica, tanto en la sustancia gris como en la blanca, las vías que conducen a este proceso son diferentes. Por un lado, la sustancia blanca hemisférica es menos sensible a la hipoxia e isquemia que la sustancia gris. Sin embargo, la sustancia blanca es mucho más sensible a la anoxia. Además, la hipótesis excitotóxica ampliamente demostrada en la sustancia gris posiblemente es mucho menos importante en la sustancia blanca, la cual no contiene sinapsis
ni las complejas estructuras pre y postsinápticas, donde actúan el glutamato y otros aminoácidos neuroexcitadores que participan en esta fase. El edema cerebral es la causa más frecuente de muerte en la enfermedad cerebrovascular aguda y probablemente sea responsable de gran parte de las secuelas neurológicas. El edema que aparece durante la isquemia cerebral es el resultado de la acumulación de líquido en el interior de las células, la neurona y la glía, del intersticio celular o de ambas. En el primer caso recibe el nombre de edema citotóxico cuando afecta al componente celular y en el segundo de edema vasogénico cuando afecta el intersticio de la masa encefálica. El edema cerebral isquémico es el resultado de una compleja combinación de mecanismos citotóxicos y vasogénicos que dependen del tipo, extensión, duración e intensidad de la isquemia cerebral. La persistencia de la isquemia cerebral en un territorio vascular conduce a la alteración de la barrera hematoencefálica y al desarrollo de un edema vasogénico. Esta acumulación de líquido en el espacio intercelular se debe a la extravasación de proteína en el parénquima cerebral a través de la barrera hematoencefálica alterada. Esta topografía de edema vasogénico con predominio en la sustancia blanca contrasta con el edema citotóxico, localizado preferentemente en la sustancia gris correspondiente al territorio vascular afectado. El edema agrava el inicial proceso isquémico cerebral por varios mecanismos. Interfiere en la homeostasis del agua y electrolitos en el parénquima cerebral. Altera la fibra mielinizada y tiene un efecto volumétrico que causa compresión de la microcirculación, eleva la presión intracraneal y origina hernias intracerebrales. La fisiopatología de la isquemia cerebral es diferente en la sustancia gris y blanca del cerebro. En la sustancia gris, la obstrucción de un vaso sanguíneo ocasiona un gradiente isquémico en la zona más periférica denominada la penumbra isquémica. Se originan alteraciones funcionales de la neurona y de la glía, pero con preservación de su integridad estructural durante algún tiempo. La liberación de glutamato y la entrada de calcio en la célula origina la puesta en marcha de una serie de procesos bioquímicos que terminan con la muerte neuronal finalmente. En la sustancia blanca, la pérdida de la capacidad energética altera la dirección de las bombas de intercambio iónico, produciéndose la entrada de calcio en el axón. Muchísimas gracias, estimados y estimadas, por su atención.